Damos vuelta de página aquí en La Inquietud por CNN Radio Rosario. Enorme honor, placer y privilegio. Lo hemos tenido en otras ocasiones aquí en este programa, un investigador excelente, profesor universitario, con su máster de la Universidad de Chicago en los Estados Unidos, en esta actual iteración analista de políticas públicas para América Latina del Cato Institute, del prestigioso Instituto Cato en Washington, D.C., en los Estados Unidos de América. No es otro que Marcos Falcone. ¿Cómo estás, Marcos? Garrateos te saluda. ¿Qué tal, Garrett? ¿Cómo estás? Es siempre un gusto estar acá de nuevo. Placer es mío de tenerte aquí con nosotros. Muchas cosas para charlar, pero te tengo que preguntar lo primero que es bastante obvio. ¿Cómo están viendo en Washington a la Argentina? Bueno, estamos siguiendo a la Argentina con mucha atención. De hecho, te diría que si me he venido a los Estados Unidos es sobre todo para mirar a la Argentina, justamente, ¿no? Tener una perspectiva un poco más desde afuera y, si se quiere, un poquito más imparcial, ¿no? Ya no viviendo necesariamente ahí sobre los cambios que se están dando. Y lo cierto es que, bueno, a punto de cumplirse 2 años desde que comenzó la presidencia de Javier Milei, estamos viendo muchas áreas de mejora, ¿no? Muy claras, que están a la vista de todos, que tienen que ver, bueno, sobre todo con temas de política económica, ¿no? Que son los más urgentes en Argentina y que son los que requerían y siguen requiriendo en muchos casos, una liberalización inmediata y profunda, ¿no? Entonces, vemos, bueno, sucesos como el equilibrio del presupuesto logrado, sí, a la Argentina, podemos decir, pero logrado casi inmediatamente después de que el presidente asumiera en diciembre de 2023. Vemos desregulaciones que han tenido impactos importantes e inmediatos también, como la desregulación de los alquileres, ¿no? Y el reemplazo de esa regulación por nada, esencialmente, lo cual ha hecho que se dispare la oferta de, por ejemplo, departamentos para alquilar en la Ciudad de Buenos Aires y que los precios reales bajen hasta un 30%, ¿no? Lo cual tiene un efecto en la calidad de vida de las personas que es impresionante realmente y que solamente tenía que conseguirse con una desregulación, ¿no? Em, y bueno, otro tipo de victorias, ¿no? Que tienen que ver con cuestiones muy diversas, pero que podemos decir van desde el hecho de que ahora se permita, por ejemplo, importar maquinaria agrícola usada, ¿no? En un país donde esto no se podía hacer, y entonces la maquinaria agrícola, que es esencial para el área que tiene la gran ventaja comparativa de Argentina, fuera carísima, ¿no? En Mm. relación a otros países. Hasta, bueno, la reducción de aranceles en general, ¿no? Por lo menos para que converjan a niveles del Mercosur, que sabemos que son altos, ¿no? Y por eso sabemos que hay que hacer algo con el Mercosur. Podemos ver que quizás uno de los caminos es salir del Mercosur, ¿no? Como salió Chile en su momento del Pacto Andino, en el momento que el Pacto Andino decidió no liberalizarse, o quizás es convertir al Mercosur simplemente en una zona de libre comercio, pero no en una unión aduanera que fije tarifas de cara al mundo. Digo, algo hay que hacer con el Mercosur, pero por lo menos tener aranceles que se acerquen a esos niveles, ¿no? Porque Argentina era incluso más proteccionista que un bloque que ya es proteccionista, ¿no? Entonces, Mm. estamos viendo grandes avances en muchas áreas. En otras áreas estamos viendo que se está quizás esperando, que hay más obstáculos, ¿no? No hemos visto todavía, por ejemplo, privatizaciones de relevancia de empresas que no deberían estar en manos del Estado, y que sabemos, y lo sabemos por la experiencia, que si se sanean, lo más probable es que en el futuro vuelvan a ser desaneadas, ¿no? Y por eso la Mm. mejor idea que se nos ocurre es justamente eh, privatizar o, en todo caso, cerrar, disolver, liquidar, ¿no? Entonces todavía no hemos visto privatizaciones. Espero que después de la asunción del nuevo Congreso el 10 de diciembre estemos más cerca, ¿no? De alcanzar ese tipo de reformas. Otras reformas que se vienen, que estamos esperando también, son la reforma laboral. En algún momento Argentina tendrá que discutir también su sistema previsional, ¿no? Y no solamente por los problemas típicos demográficos de
prácticamente todos los países del mundo, desarrollados y en desarrollo, que tienen que ver con que hay cada vez más personas en la que debería ser la punta de la pirámide y cada vez menos en la base, ¿no? Lo cual hace que los sistemas se vuelvan insolventes en largo plazo, sino que tiene un componente argentino también, ¿no? Que es el regalo, ¿no? El clientelismo que ha habido en los últimos años, que ha hecho que de repente millones de personas reciban pagos del Estado sin haber hecho contraprestaciones, lo cual pone aún más presión en el sistema, ¿no? Entonces estamos esperando todavía varias reformas, ¿no? Y te diría que quizás la central o una de las más importantes que estamos esperando es un giro de 180 grados que el presidente prometió en su campaña electoral, y que creemos que es viable y deseable, que es la dolarización de la economía argentina, ¿no? Que es una política que no goza del prestigio que debería gozar por parte de los economistas, ni los banqueros, ni muchos grupos de interés, ¿no? Concentrados, que están muy cómodos con el status quo de que exista el peso, de que el Estado manipule el tipo de cambio, de que el Estado subsidie, ¿no? A muchas personas a través de la tasa de interés, por ejemplo, ¿no? Pero la dolarización realmente sería un ancla, ¿no? Sería la posibilidad del gobierno de Javier Milei de hacer que las reformas que ya hizo y las que vengan en el futuro tengan un basamento mucho más sólido, ¿no? Porque si el día de mañana, en algún momento, el presidente Milei no va a estar más en el poder, no va a Ujú. ser reelecto, o será reelecto y luego llegará a su máximo de 8 años, y entonces, bueno, la pregunta es, ¿qué viene después, ¿no? Y si lo que viene después es el peronismo destructivo de toda institución, como lo ha sido desde su incepción, y sigue siéndolo hoy, ¿no? Y eso es lo que vemos que los peronistas siguen apoyando, porque no vemos una renovación económica del pensamiento económico de los referentes peronistas. Si todo eso va a pasar, entonces muchos de los cambios que estamos viendo ahora habrán sido en vano si no podemos por lo menos proteger a la población con lo más básico, que es su dinero, ¿no? Si el peronismo tiene la oportunidad de volver a agarrar la maquinita del Banco Central, bueno, la va a reventar otra vez, como ya lo hizo en el pasado, como está anunciando que lo va a hacer, ¿no? Entonces, Sí. todo el progreso que se ha hecho en términos de desinflación, que es importantísimo, ¿no? Y que no, y que no está exento de riesgos por la manera en la que se ha hecho, se puede perder si de buenas a primeras la expectativa de que el peronismo vuelva al poder, incluso sin volver, ¿no? Se vuelve importante, como ya vimos antes de la elección general en octubre, entre la elección de la provincia de Buenos Aires y la elección nacional. Vimos un periodo de zozobra, vimos un periodo de muchas dudas acerca de si el gobierno podía continuar con su programa de reformas, De riesgo justamente Cuca, según el gobierno también. de riesgo Cuca según el gobierno. Claro, eso sin duda es que es un factor importantísimo, porque evidentemente si vos tenés del otro lado un oponente que te está diciendo que va a destruir todo una vez que llega al poder, bueno, los agentes económicos van a actuar en consecuencia, ¿no? Lo hicieron en 2019, por ejemplo, cuando se hizo evidente que Macri iba a perder el poder, y entonces la bolsa cayó un 50% en un día, que fue la caída más importante de la historia en el mundo, que no involucró una guerra civil, simplemente involucraba la vuelta del peronismo al poder, ¿no? Entonces, claramente existe riesgo Cuca, sí, por supuesto, pero claro, ¿cómo fue posible que hubiera tanta zozobra con el tipo de cambio? Bueno, porque existe el peso, ¿no? Y el peso, al existir, trae problemas, porque todos los gobiernos, de una u otra forma, con mejores o con peores intenciones, quieren manipularlo. Y hay grupos de interés por todos lados que quieren o mantener el tipo de cambio demasiado alto o mantenerlo demasiado bajo, y el Estado se pone de mediador entre esos intereses, y entonces, claro, termina por fijar un precio que es quizás el precio más importante de la economía, cuando lo que nosotros queremos es que los mercados operen de manera libre, ¿no? Y lo cierto es que lo que vemos en Argentina hoy, y lo vemos ya hace unas décadas, es que los argentinos se refugian en el dólar, ¿no? Así Ante el es. ataque del gobierno permanente a través de la inflación, que hoy, claro, puede ser un tema quizás del pasado, pero hace solamente 2 años estábamos superando el 200% de inflación anual. Eso es un ataque directo contra la propiedad de los argentinos. Y no es nuevo. Y por eso los argentinos ya se han acostumbrado a recurrir al dólar, a que si les sobra un poco de pesos,
se los deshacen y compran dólares, a que si tienen que hacer transacciones importantes, las hacen en dólares, ¿no? Y a que el dinero malo, ¿no? Que es el peso, sea el que circule más y la gente se quiera quedar con los dólares, ¿no? Entonces, la dolarización no es una política que sería impuesta a los argentinos, sería simplemente el reconocimiento de algo que ya pasa, que es que nadie quiere el peso y que es Ahora, que esto es una fuente de problemas. sí. Me consta porque sé que desde hace muchos años en el Keito lo han investigado este tema que nos explicabas, Marcos, el de la dolarización. La he entrevistado alguna vez incluso en este ciclo a Gabriela Calderón, que lo conoce también bien el tema y lo sigue. Ahora, yo me pregunto lo siguiente, porque el discurso oficial de Milei ha virado y ha ido cambiando a lo largo de estos meses y de estos 2 años. Y en las últimas ocasiones cuando se le pregunta por dolarización, o habla de competencia de monedas, o habla de dolarización endógena, sigue siendo una de las políticas que el gobierno toma a consideración, ¿te parece, visto desde fuera? ¿O es algo que debería hacer el gobierno y que quizá ahora esté cambiando su posicionamiento? Bueno, yo tomo como una señal positiva que el presidente Milei siga diciendo que la dolarización es el objetivo, ¿no? Ahora, después en lo que podemos tener discrepancias quizás es en el cómo o en el cuándo, ¿no? El presidente dice, nosotros no lo podemos hacer porque no tenemos dólares, ¿no? Por ejemplo, que es un argumento que antes no usaba, pero que bueno, su Que no es lo que sucesor... sucedió en Ecuador, digo, en Ecuador fue de la noche a la mañana, Claro. de repente son los dólares los que se usan, listo. Sí, y además hemos visto ya en los últimos meses que el apoyo, por ejemplo, de los Estados Unidos, ¿no? Con dólares frescos, contantes y sonantes, bueno, es un apoyo que, por ejemplo, si se utilizara al 100%, excedería todo el dinero en circulación que hay en Argentina, ¿no? Si se convierte a dólares. Por lo tanto, los dólares están o podrían estar. Y nosotros sabemos que acá en Estados Unidos no hay oposición seria a la dolarización en Argentina. Si uno va y pregunta en los diferentes organismos internacionales, en las diferentes áreas de la administración Trump, lo cierto es que no hay oposición, como a veces se hace creer en Argentina, ¿no? Que en realidad no hay apoyo de Estados Unidos para hacerlo. Lo que pasa es que, claro, la iniciativa sí tiene que venir por parte de Argentina, está claro, Y ¿no? sí. Estados Unidos puede beneficiarse de la dolarización, sí. El presidente Trump podría decir que es una forma de que el dólar se use más en el mundo, ¿no? Por Bueno, ejemplo, en un Estados país que Unidos está, ya se beneficia, ¿no? De que Argentina eligió, los argentinos eligieron al dólar hace rato. Lo que pasa es que por supuesto, formalmente no está establecido como la moneda ni claro. como unidad de cuenta. Y ese es el problema de la dolarización, entre comillas, endógena, ¿no? En el sentido de que, claro, nosotros ya vemos una dolarización informal o de facto cada vez que se puede, pero lo cierto es que para que la dolarización tenga sentido como política económica, en algún momento el Estado tiene que decir, va a ser el dólar la unidad de cuenta que use el Estado, ¿no? Más allá de que lo hagan los privados, porque si no, entonces la moneda Argentina de este momento, que es el peso, va a seguir circulando y va a seguir habiendo competencia de monedas, entre comillas, como viene habiendo desde siempre, básicamente, porque incluso cuando los diversos gobiernos manipulan el tipo de cambio, con buenas o malas intenciones, ¿no? Porque en algunos casos es simplemente eh, digo, para ocultar los efectos de la inflación y en otros casos es para detenerla, ¿no? Para ayudar en el proceso de desinflación, digo, pero con direcciones diferentes, ¿no? Porque la misma política, si uno tiene una tendencia de creciente déficit fiscal, no va a tener los mismos efectos que una política semejante, pero cuando uno tiende hacia el superávit o el equilibrio, como en el caso del gobierno de Milei. Por eso digo que puede tener intenciones más nobles a la hora de utilizar el tipo de cambio como ancla. Pero lo cierto es que eso es un problema, ¿no? Y que la dolarización endógena no va a terminar de ocurrir porque, claro, en algún momento el Estado tiene que aparecer y decir, bueno, sí. A partir de ahora usamos al dólar. Si no, va a seguir habiendo competencia de monedas. Porque, Sí. de nuevo, incluso si los gobiernos intentan manipular el tipo de cambio, las monedas compiten igual, porque existen los mercados negros, ¿no? El dólar blue, los mercados informales. Entonces, no hay forma de
tapar la realidad con las manos. La realidad está ahí. Si los gobiernos intervienen demasiado, se van, bueno, eso tendrá un precio para el mercado y seguirá habiendo competencia de monedas. El tema es, ¿qué hacemos con la moneda mala, con la moneda Mm, insana, la moneda que nos da el dólar, que nos da el gobierno, perdón? sí, Yo creo que esa moneda deberíamos retirarla. No hay cosa más importante, no hay prioridad más importante, me parece, en este momento en Argentina, que dejar al Estado de lado en la producción de moneda, que es algo que, por otro lado, los liberales más importantes, ¿no? De nuestra tradición de pensamiento han llegado a la conclusión de que es una buena idea, por ejemplo, para países como Argentina. Digo, porque, por ejemplo, Milton Friedman, ¿no? Que no era un dolarizador per se, sí en algún momento concluyó que si hay países que crónicamente tienen inestabilidad por sus propias políticas, por su banco central, como la Argentina, y entonces Argentina tiene que dolarizar y punto, ¿no? O de la misma manera, en algún momento Hayek, ¿no? Sobre todo mm, cuando se fue haciendo cada vez más viejo, publicó este libro que se llamaba La desnacionalización del del dinero. dinero. ¿No? Lo que decía era básicamente, tenemos que quitarle al Estado el poder de imprimir dinero. Claro, uno puede decir, está bien, entonces que circulen bitcoins, supongamos, Mm, ¿no? Bueno, está bien, pero hay que reconocer la realidad de la gente, ¿no? La realidad de la gente en Argentina no es que la gente acude al bitcoin por los problemas con el peso, acude al dólar. Y sí, el dólar tiene sus propios problemas. Está claro que no sería una opción óptima en términos de todos los modelos que arman los economistas neoclásicos, pero sí es una política que sería muy fuerte y con consecuencias inmediatas y muy positivas para la Argentina, que tiene un problema crónico, ¿no? Con su Banco Central desde que existe. Y esto lamentablemente hablando, no lo podemos sí. cambiar. Hablando de problemas crónicos, antes mencionabas las reformas que se van a estar discutiendo este 2026, o por lo menos esa es la intención del gobierno. Es cierto que todavía no conocemos todos los textos, ni los textos finales, que en cada ocasión donde se analiza algo más en específico, el gobierno de Milei aclara nada que no sea comunicado oficialmente por el gobierno ni por presidencia debe ser tomado como cierto o fidedigno, pero uno se empieza a imaginar las reformas que se vienen, ¿sí? Yo tengo más miedo de que se queden cortas y que no alcancen, que no salgan. Yo creo que algo va a terminar saliendo, que el momentum está. No sé cómo lo vas analizando y viendo vos. Y la verdad es que es complicado hacer suposiciones en base a rumores, ¿no? Obvio. Justamente estos días estoy tratando de recabar toda la información que puedo acerca de lo que va a pasar, acerca de lo que va a estar en los proyectos de reforma que se van a enviar al Congreso. Pero lo mejor que se puede obtener hasta ahora son declaraciones de ministros, por ejemplo, ¿no? Como por ejemplo la ministra Bullrich respecto de la reforma penal y Sí, algunas esa es de la pistas que que más dan, pero info hay, no. por lo menos. Claro, pero en realidad el proyecto en sí tampoco está disponible en el momento que nosotros estamos grabando la entrevista, ¿no? Sí, incluso mientras Circulan, estamos charlando, salió a opinar el ex ministro de la Corte, Eugenio Zaffaroni, sí, el que le debemos la doctrina sí, Zaffaroni, de un proyecto que todavía no leyó, que no dice que no hay existe, que ya salió, proyecto. y que ya Claro, salió a criticar. claro. A ver, si la idea es la que él quiere criticar, bueno, quizás pueda ser criticable, ¿no? En el sentido de que un gobierno libertario debería aspirar a un derecho penal libertario, supongo, ¿no? En el sentido de que sea lo más conciso, simple y fácil de entender posible. Hay versiones que dicen que la reforma no va para ese lado porque infla la cantidad de delitos. No lo sabemos, no sabemos porque No se hasta ahora sabe. no hay proyecto. Entonces es muy difícil hacer suposiciones, sobre todo respecto de temas que quizás eran prioridad antes y ahora no, o al revés. Parece que la reforma previsional quizás quedaría para más adelante. Puede ser. Yo también creo que el nuevo Congreso va a ser más factible que se hagan reformas, pero claro, el gran problema es que el gobierno sigue sin tener una mayoría, por lo tanto va a tener que Negociar con negociar. los bloques. Cuando negocie con la oposición, claro, ahí vendrán los problemas. De todas Ahora, formas, esto de siempre me separar gusta, las reformas, ¿sí? Terminar la idea y después te no, que sigo. siempre me gusta recalcar, sobre todo ante las críticas, por ejemplo, de que el gobierno de Milei ha utilizado decretos, por ejemplo, para gobernar en los primeros 2 años, que más allá de su, ¿cómo podemos decir? De su utilización de los decretos que a este punto, a esta altura, digamos, ya es tradicional en la política argentina. Y digo, que el hecho de que
tenga mayoría en el Congreso no ha impedido que se puedan aprobar iniciativas legislativas. Porque, por ejemplo, la boleta única de papel con la que se acaba de votar en Argentina fue sancionada durante este gobierno, ¿no? Finalmente. Y, por ejemplo, la ley bases, ¿no? La ley bases, claro, empezó y era un choclo, digamos, era Mm. una Sí, sí, ley mucho más larguísima. de lo que terminó siendo, lo cual quiero creer que fue idea de alguien que dijo, bueno, como estamos en hiperminoría, vamos a mandar un proyecto enorme con un montón de partes descartables para que salga lo que realmente nos importa. Bueno, y a partir de eso salió un año de facultades especiales para desregular para el ministro Sturzenegger, que han sido muy buenas para la economía argentina, ¿no? Entonces digo, incluso en hiperminoría el gobierno ha logrado ciertos éxitos legislativos, Mm, por supuesto pocos, pero que indican que seguramente ahora vengan más, ¿no? Porque se acerca más a la mayoría. Pero claro, esta limitante de que por más de que sea la primera minoría en la Cámara de Diputados, esté en minoría, y de que por más que el peronismo ya esté lejos de la mayoría en el Senado, sigue siendo la primera minoría, ¿no? Bueno, claramente eso va a tener costos. Y entonces, claro, el riesgo quizás es decir, no, no podemos hacer estas reformas hasta que el presidente no sea reelecto y nosotros tengamos el control de alguna cámara o las dos cámaras, que a su vez también parece improbable por la forma en la que se renueva el Senado, ¿no? Que se renueva de a eh, tercios. Entonces, en la próxima elección no creo que Milei, incluso si es reelecto, tenga el control del Senado. ¿Podría tenerlo de la Cámara de Diputados? Sí. Pero bueno, está el riesgo de ir posponiendo, ¿no? Las reformas, que me parece que no hay que correr. Hay que tratar de hacer todas las reformas que se puedan hacer lo más rápido posible y sobre todo reformas que sean difíciles de revertir. Por eso yo hablaba de la dolarización, básicamente, ¿no? Porque sí, digo, sí. para cerrar el tema de dolarización, digo, mucha gente dice, no, bueno, pero el gobierno peronista que venga puede decir, bueno, chau el dólar y vuelve el peso. Y no es tan sencillo, porque el blindaje popular que tiene la dolarización, por la estabilización que trae, el crecimiento inmediato que trae y el sentimiento que le da a la población de que finalmente es dueña de su propio dinero, Mm. es realmente muy impresionante, ¿eh? Porque no nos olvidemos de que en Ecuador, Rafael Correa, en No la pudo cresta de sacarla. la ola, era un proto Chávez, básicamente. Era igual de popular que Chávez o que Kirchner o que Lula en la década de los 2000 y sin embargo su gran enemigo fue la dolarización y nunca estuvo ni cerca de No. terminar la dolarización. Generó mucho daño de otras formas. Por eso siempre hay que decir, la dolarización no es una panacea, es simplemente una salvaguarda, ¿no? Que en todo caso impide que empeoren los otros aspectos de la economía cuando se le hace daño. Pero claro, no fue fácil, Ecuador sigue dolarizado y gracias a eso está mucho mejor de lo que estaría si no lo hubiera estado, ¿no? Entonces, eso Ahora, es lo que para mí hay que apuntar a eso, a reformas que sean muy difíciles de revertir por su éxito. antes hablabas de cómo el gobierno va a ir enviando los proyectos y tenemos, si querés, el contraste con lo que fue la ley de bases, que fue una ley ómnibus con un montón de temas dentro, que en algunos sentidos algunos dirán que se fue despeluchando, que se fue desdentando, pero la idea del gobierno fue tratar de pasarlo todo junto. Acá en principio lo que parece ser es que va a ser en partes, que siguiendo la técnica legislativa es más lógico que las cosas se traten por tema, eso desde lo jurídico, pero existe la posibilidad de que algunas cosas se presenten ahora y otras se dejen para más adelante. Vos lo decías ahí con lo previsional, que es quizá lo que más está alejando en el debate hoy por hoy y en la coyuntura. Pero ¿no es mejor intentar que se pasen las reformas todas juntas ahora cuando hay momentum y además cuando son reformas que funcionan como un sistema? Porque digo, si lográs corregir una porción, supongamos que la lográs corregir, si la otra todavía no la encausaste, también tenés un problema y un problema grande. Hablamos, ¿no?, de lo fiscal, hablamos de lo provisional, hablamos de lo laboral. Sí, tal cual. A ver, desde el punto de vista de un politólogo, sí, te diría que el momento de hacer las reformas es cuando uno tiene el momentum, ¿no? Como decís y como se dice en inglés, ¿cómo podemos Sí, decir? El cuando no tiene espaldaraje, si quiere, ¿no? el empuje, El la empuje. fuerza. Exactamente. El momento para hacerlo es cuando uno está justamente en la cresta de la ola, ¿no? Por eso después de haber ganado una elección con facilidad, ¿no? Incluso pese a todas las advertencias y a los miedos que había de que eso pudiera no ser así, pero Ujú. después de haber ganado una elección tan bien como se la ganó, y habiendo derrotado todo tipo de expectativas e incluso habiendo el gobierno convertido
habiéndose convertido ahora en la primera minoría en la Cámara de Diputados, que era Así algo es. que nadie pensaba que pudiera ser posible, ¿no? Desde la posición de debilidad en la Se que... hablaba de que pudieran tener un tercio para sostener vetos y pasaron a ser la primera Exacto. minoría. Tal cual, por eso te digo, estando en las condiciones en las que estamos, me parece que es el momento para hacer las reformas, todas las que se puedan, está claro. Claro, uno dice, si se hacen todas las reformas, entonces ¿para qué? ¿Cuál es el sentido que exista este gobierno, no? Pero lo cierto es que Argentina tiene un montón de Pero temas. estas son las reformas que hacen falta para que Argentina tome un camino de estabilización seria y empiece a Claro, construir sobre eso. Es decir, estas no son las reformas que van a exacto, hacer que la Argentina de repente esté top uno del mundo. Son las que le van no, a por permitir supuesto. hablar de igual a igual con el resto de los países. Por supuesto, por eso el presidente hace bien en separar las reformas en el sentido de decir, bueno, acá hay reformas de primera, segunda, tercera generación, ¿no? El tema es que las reformas de tercera generación no queden en el papel, ¿no? Como algo que hubiera estado bueno hacer, pero ya no se hacen, ¿no? Porque incluso reformas que se lleven a cabo a nivel nacional, si después no son seguidas a nivel provincial o a nivel municipal Pueden incluso, caer en saco roto. tienen poco efecto, claro. Entonces, sí, es verdad, para algunas reformas, y va a haber que esperar a que el gobierno tenga por lo menos un gobernador. Digo, porque Mm, circula ahora también un borrador de cambios de la derogación aparente de la Ley Nacional de Educación, ¿no? sí. Claro. Y yo escuchaba el otro día un podcast, ¿no? De Juan Manuel Rayo, Juan Ramón Rayo, y decía, Argentina podría convertirse en el país con mayor libertad educativa en el mundo. No, no, Pasa la esta educación ley. pasa por las provincias desde Claro, hace pero la décadas. educación es una materia constitucionalmente, claro, de las provincias. Entonces, la nación puede hacer lo que quiera, pero si después las provincias no ratifican, ¿no? Lo que se ha hecho en nación y no se adaptan, Y entonces no va a haber ningún cambio. probablemente no lo Y hagan, hoy el hay cero tema de... gobernadores, ¿no? Entonces, Probablemente no lo hagan. no, claro, por eso, para algunas reformas va a haber que esperar seguramente hasta después de 2027, donde por lo menos haya un gobernador o algún intendente importante que efectivamente sea del partido de gobierno. Ahora quizás empezamos a tenerlos, pero por las defecciones, ¿no? Digo, si el PRO continúa en su camino hacia la desaparición, bueno, por ejemplo, la intendencia de mi ciudad, de Mar del Plata, pasa a ser de la Libertad Avanza, ¿no? Pero en realidad Sí. sabemos que es del PRO, es simplemente una herencia, ¿no? Pero para otras reformas, ¿no? Que ya no dependen tanto de provincias o municipios, sí, el momento es definitivamente ahora. Hay un trade-off, ¿no? Hay un ida y vuelta, ¿no? Un problema entre tratar de hacer todas las reformas ahora y entonces tener que negociar o dejarlas para dentro de 2 años y quizás tener que negociar menos porque sea en una sola cámara o porque sean menos votos. Pero lo cierto es que la situación de Argentina es urgente, como lo decías vos, porque no estamos pensando en reformas para acelerar el crecimiento de Argentina o convertirlo ya definitivamente en un país desarrollado. Estamos pensando en reformas que permitan normalizar la Argentina, estabilizarla, nada más. Y eso es muy importante, incluso para las posibilidades de reelección del propio presidente dentro de 2 años, ¿no? Porque si no se muestran resultados concretos, ¿no? De un país estable y por lo menos en marcha, bueno, va a estar complicado también, porque hasta ahora se le, lo que se le perdona, si se quiere, al gobierno de Milei es que haya tenido que parar la actividad para bajar la inflación, ¿no? Pero Milei fue honesto, Milei dijo, lo que se viene va a ser feo, es duro, no hay plata, no hay forma de resolver esto que no sea así y asá, ¿no? Entonces, bueno, él ya le dijo a los votantes que iban a sufrir. ¿Y cuál fue el eslogan que utilizó, o uno de los eslogans que se utilizó en esta campaña electoral de 2025? El esfuerzo vale la pena, ¿no? Entonces, claro, para 2027 ese esfuerzo ya se va a tener que notar que vale la pena, ¿no? Y por eso es que hay reformas que hay que adoptar ya mismo. La reforma laboral, todo lo que se pueda. La reforma previsional, todo lo que se pueda hacer eso, también. La dolarización, ni hablar. La apertura comercial, todo lo que se pueda. En algunos casos ya se empiezan a ver buenos resultados, pero en muchos toma tiempo. Por eso hay que empezar lo antes posible. Te robo un minuto más, Marcos, y te libero. Te ha tocado, has tenido la suerte de pasar largos periodos en Estados Unidos en distintas épocas de tu vida y en distintos momentos de los Estados Unidos. ¿Cómo comparás el actual con alguno de los anteriores? Bueno, es un periodo de turbulencia en Estados Unidos, ¿no? Por la impredictibilidad del presidente Trump, ¿no? Que si estamos seguros de una cosa es de que le gustan los aranceles, le gusta el proteccionismo, porque esto lo viene diciendo
desde hace 40 años, ¿no? Desde que hay declaraciones públicas sobre él, todos sabemos que a él le gusta la idea de proteger a Estados Unidos del resto del mundo. En su momento era contra Japón, hoy es contra China. Entonces nosotros sabemos que eso es algo que está para quedarse. Ahora, ¿cómo él utiliza los aranceles o el proteccionismo? Y eso puede desatar crisis mundiales, ciertamente, Mm, ¿no? De hecho, lo ha hecho desde que asumió el gobierno, eh, y Argentina ha sabido maniobrar ese aspecto con bastante cautela, ¿no? Porque Argentina está tratando de hacer exactamente lo opuesto, que es integrarse al mundo en un mundo que empieza a cerrarse, eh, liderado por Estados Unidos, ¿no? Entonces, es un mundo donde, claro, hay impredictibilidad porque no sabemos con qué tema se va a levantar Trump y qué es lo que va a proponer en un día dado. Él maneja la agenda mediática, ¿no? Lo que él quiere es un tema del que se discute, pero por otro lado sí hay certeza de que mientras dure este gobierno, la tendencia va a ser hacia un cierre, ¿no? De la economía. Tan fuerte como pueda hacerlo. Acá en Estados Unidos, de todas formas, hay contrapesos institucionales muy fuertes, ¿no? Institucionales en el sentido formal e informal. Digo, hay muchos perdedores con el cierre de la economía, ¿no? Que son los beneficiarios, básicamente todos los consumidores, ¿no? Que mm, empiezan a pagar más caro por todo, básicamente. Y entonces por eso es que el gobierno de Trump ahora empieza a recular y empieza a decir, mm. no, bueno, estos aranceles los vamos a bajar, estos los vamos a eliminar, Vamos porque a así. poner una pausa a esto por un rato. Claro, para que así los productos se vuelvan más asequibles. Pese a que antes habían dicho que en realidad eso no tenía efecto en la inflación, por ejemplo, ¿no? Y que Trump estaba hablando de distribuir cheques con dividendos de aranceles a la gente para que la gente Sí, tenga los iba beneficios. por Claro, lo que habían generado de ahorro y de ganancia, le correspondían no sé si 1.000 o claro, 2.000 dólares a todos los claro. estadounidenses, excepto Y los más si uno, ricos, según Trump. claro, sí, después de haber gastado muchos miles más de los que hubieran gastado sin aranceles, ¿no? O sea, unas migajas. Pero digo, eh, la economía de Estados Unidos es una economía también que ya hace muchos años viene basándose en déficits y ya a nadie parece importarle el déficit, ¿no? Antes, por lo menos los republicanos eran el partido que decían tenemos que prestar atención a la deuda nacional, tenemos que prestar atención a tener un equilibrio fiscal. Incluso los demócratas, ¿no? Porque la época de Bill Clinton fue una época de estabilidad, de equilibrio fiscal. Ahora a ningún partido le importa eso y eso es una bomba de tiempo, ¿no? En algún momento eso se va a tener que pagar. Una deuda que crece no puede crecer toda la vida sin ninguna consecuencia, ¿no? Eh, ya lo sabemos en Argentina eso, ¿no? Justamente Sí, por eso, porque somos argentinos, vemos este problema con más mucha, claridad. claro, con mucha claridad. Está bien, Estados Unidos no es Argentina, su posición en el mundo no es la misma, pero de todas formas no existe la magia en economía, los recursos son escasos, ¿no? Y no se puede inventar prosperidad así porque sí. Sabemos que la mejor manera de hacerlo es liberando mercados. En ese sentido, hay cosas de la administración Trump que ciertamente están bien. Hay algunos impulsos desregulatorios en algunas industrias que son buenos, que permiten que Estados Unidos siga siendo la potencia que sigue siendo, más allá del tamaño enorme que tiene, ¿no? Por supuesto, y toda la riqueza previa generada. Pero claro, en la medida que la economía tienda a cerrarse cada vez más, yo creo que vamos a ver cada vez más problemas, que además, ¿no? Están ahí pendientes de lo que ocurra de un momento a otro, con la confianza en los mercados, porque en algún momento me da la impresión a mí de que la confianza en los mercados va a ser retirada si Estados Unidos sigue siendo tan irresponsable fiscalmente, ¿no? Así que el panorama es abierto. En algún momento va a haber una crisis, claro. ¿Cuándo va a ser? Es imposible saberlo. Pero bueno, nos preparamos para eso. Falcone querido, muchas gracias por el tiempo que te has tomado para charlar conmigo y con mi audiencia. Te mando un fuerte abrazo. Gracias, Garrett. Es siempre un placer estar en la inquietud. Lo teníamos a Marcos Falcone desde el Cato Institute en Washington, D. C., en los Estados Unidos de América, aquí en La Inquietud por CNN Radio Rosario.